Cristo ya dijo en su escritura, su libro santo que es la verdad, que una iglesia sin manchas y arrugas, pronto el Señor viene a buscar. Deja las cosas que están manchando, manchas y con arrugas, al cielo nunca podrás entrar. Y con arrugas, al cielo nunca podrás. Vamos a aprovechar bien el tiempo y rápidamente vamos a la palabra que permanece para siempre en este programa que Dios ha abierto, en este poderoso canal de radio, para poder edificar su vida para la gloria del Señor. Con ustedes nuestro hermano Harry, que queda con nosotros para la gloria del Señor. Libro del profeta Jeremías, capítulo 6, versículo 16. Libro del profeta Jeremías, capítulo 6, versículo 16. La palabra de Dios se lee tal y como está escrita. Dice así: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. En esta preciosa tarde vamos a predicar bajo el tema un evangelio como al principio. Vamos a predicar bajo el tema un evangelio como al principio. Hoy vamos a enfocar cómo Dios, nuestro Dios, el eterno y santo Dios, está diciéndole a su pueblo, a su iglesia, de que tiene que permanecer en un evangelio como al principio. El profeta Jeremías, en el capítulo 6, verso 16, dice que Dios es el que está diciendo, Jehová está diciendo de que hay que volver, hay que preguntar por la senda antigua y hay que volver a andar por ese camino. El evangelio como al principio, hoy, en la actualidad, a nivel mundial, brilla por su ausencia. Señores, atención, no todo lo que brilla es oro. El Salvador dijo en Mateo 7:21, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El Señor Jesús estaba consciente de que no todo lo que brilla es oro, de que no toda persona que le dijera Señor era un verdadero y fiel seguidor de Él. Existe la palabra de Dios, la palabra de verdad, la eterna palabra, la cual Dios ha trazado para su pueblo como una firme palabra para que su pueblo persiga, para que su pueblo la alcance y su pueblo se encamine en ella hasta llegar hasta el día final. Hoy nos han querido dar gato por liebre, pero el Espíritu Santo, el profeta de la edad, el Espíritu Santo, está aquí en la tierra, está en cada nación, a través de sus siervos los profetas, para enfocar el verdadero evangelio. Hoy hay muchos evangelios raros que andan por ahí, y la gente lamentablemente se ha tragado todo evangelio como que todo lo que brilla es oro. Pero verdaderamente hoy Dios nos hace un llamado a la verdad, un llamado al verdadero evangelio. Por eso nuestro tema es un evangelio como al principio. Hay muchos evangelios por ahí, pero el evangelio del cielo, el evangelio que vino a través del Señor Jesucristo, ese brilla por su ausencia. Y aunque está aquí en la tierra, no está en toda iglesia, no está en boca de todo ministro, no está en el corazón de todo creyente. No, el evangelio verdadero brilla por su ausencia. El evangelio verdadero se cuentan como los dedos de la mano. El evangelio verdadero es un evangelio que la gente no lo quiere. Sin embargo, el pueblo de Dios está llamado por Dios a permanecer en este evangelio. Dios nos llamó un día a conocer este evangelio verdadero. Pero no solamente debemos conocer este evangelio, tenemos que permanecer en este evangelio. Y tenemos nosotros que defender este evangelio.
Y esto es lo que nos hace hablar por el Espíritu Santo este tema. Un evangelio como al principio. Jeremías el profeta en su tiempo tuvo que lidiar con un relajo de gente falsa, al igual que hoy. Y fue él, el profeta de Dios, llamado para desempeñar y desarrollar un ministerio desde el tercer cielo. En el capítulo 2, verso 13, Dios a través del profeta dice claramente: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Por favor, observe. Aquí dice Jehová: dos males ha hecho mi pueblo. Al igual que en la historia pasada, al igual que en aquellos días del profeta Jeremías, la gente había hecho dos males. Número uno, habían dejado a Jehová. Y número dos, habían cavado cisternas rotas que no retienen agua. Hoy, la historia se repite, pues como está escrito en el libro de Eclesiastés, nada nuevo hay debajo del sol. Que es lo mismo que será, lo mismo que pasó en Eclesiastés 1:9 y verso 10. Hoy estamos viviendo tiempos semejantes, o por no decir peores, en los que Dios tiene que levantar nuevamente profetas con esa palabra de verdad. Profetas con esa voz de verdad, que estén dispuestos a pararse ante cualquier religión, ante cualquier ministro religioso, que se paren con la voz de Dios y digan: así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. Aquí dice la Biblia: dos males ha hecho mi pueblo. Hoy se han hecho dos males contundentemente peligrosos, de muerte, muerte, muerte eterna. Este pecado que se ha cometido en la actualidad no solamente puede llevar a la gente a la tumba, no solamente lleva a la gente a una muerte espiritual, sino que también lleva a la gente hasta la condenación eterna. Dice que dos males ha hecho el pueblo. El primer mal es haber dejado a Jehová. ¿Sabe qué significa haber dejado a Jehová? Significa literalmente haber dejado el verdadero evangelio. En otras palabras, significa apostatar, significa caer en apostasía, Señores, apostatar es apartarse de el verdadero evangelio, es apartarse de la buena y la sana doctrina, es apartarse de aquella senda que Dios ha trazado para su pueblo. Aquí Dios dice: dos males ha hecho mi pueblo. Me han dejado a mí, es decir, han dejado el verdadero evangelio. Y el segundo mal como consecuencia es: han cavado cisternas rotas que no retienen agua. Cavar cisterna literalmente significa crear un nuevo evangelio, crear una nueva religión con nombre de evangelio. Sí, han creado un nuevo evangelio, y ese nuevo evangelio que se ha creado debajo del cielo es un evangelio falso. Y por eso hoy Dios está pegando el grito en el libro de Jeremías 6:16. Preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Pero esta gente es carebarro. Esta gente de hoy, esta religión de hoy es carebarro igual al diablo. El diablo, cuando lo encontraron en error, no se quiso venir a la buena. Él luchó contra el arcángel Miguel. Pero está escrito que las tinieblas no prevalecieron, ni van a prevalecer contra la luz. Satanás cayó, y toda su descendencia con él cayeron para siempre, porque Jehová Dios así lo decretó, así lo dijo, y así fue hecho. Un evangelio como al principio. Amigo, tú que estás escuchando, Dios te llama a que te arrepientas, que te apartes de tus pecados y vengas a un evangelio verdadero. No todo lo que brilla es oro. Los días son peligrosos. Hay que buscar una iglesia donde el que gobierne sea Jesucristo a través de su palabra por el Espíritu Santo. Las iglesias hoy no están siendo gobernadas por Jesucristo. La mayor parte de ellas están siendo gobernadas por la religión. Están siendo gobernadas por los hombres. Están siendo gobernadas por mandamientos de hombres.
están siendo gobernadas por mandamientos que vienen de dicha religión o de dicho concilio. Pero la verdad es que las religiones están gobernando sobre el mundo entero. Pero Jesucristo dice que sobre su pueblo gobierna Él, el Cordero. Sobre su pueblo gobierna Él. En Juan 8:31 dice: si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Una iglesia de Jesucristo no es conocida porque tenga nombre de iglesia. No es conocida porque sea un gran templo, un gran tabernáculo. No es conocida por los arreglos que tenga dicho templo. No es conocida por la cantidad grande que tenga de personas adentro. No es conocida por el gran grupo musical que pueda tener esa iglesia. La iglesia verdadera de Jesucristo es conocida porque es gobernada por Jesucristo. Jesucristo es el que debe gobernar su pueblo. Un evangelio como al principio. Es triste, es lamentable cómo han surgido ministros, cómo han surgido pastores, evangelistas, apóstoles, profetas y maestros, cómo han surgido reverendos reventados, cómo han surgido grandes presbíteros, cómo han surgido grandes reverendos aboliendo el verdadero evangelio y trayendo un evangelio falso, un evangelio diferente. Pero esta gente, sea quien sea, está maldecida por la boca de Dios. Porque Gálatas 1:6-10 dice: si un ángel desciende del cielo con otro evangelio, sea anatema, es decir, sea maldito. Y Pablo dijo: y si aún nosotros proveyera o trajera otro evangelio, también sea anatema o sea maldito, que es lo mismo. Se ha traído un nuevo evangelio. Hasta han sacado un dicho entre ellos que dice: Dios está haciendo cosas nuevas, borrón y cuenta nueva. Se habla de la reforma apostólica, se habla de la reforma de estos grandotototes. Pero señores, ¿quién puede reformar a Dios si Dios no cambia? Es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Hebreos 13:8. Dios no cambia, dice Malaquías 3:6. En Él no hay sombra ni mudanza de variación. Santiago 1:17. Dios es el mismo. Sus años nunca acaban. No tuvo comienzo ni tendrá final. Es el eterno Dios. El eterno Dios de los cielos. Nadie puede traer una reforma para Dios, porque eso significaría decir de que Dios cambia. Pero la Biblia nos enseña a nosotros y a todos aquellos que están escuchando, que son hijos de la verdad, que son hijos del reino de los cielos. La verdad nos enseña que tenemos que permanecer en el evangelio verdadero, en un evangelio como al principio. No nos debe mover ningún apóstol, no nos debe mover ningún ministro, porque la verdad de Dios está firme. Como dice el Salmo 119, el verso 89 dice: para siempre permanece tu palabra en los cielos. El profeta Isaías dice en el capítulo 40, en el verso 8 en adelante: sécase la hierba y marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Ah, las palabras del gran Salvador en Mateo 24:35. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Ellos dicen que Dios está haciendo una reforma en todo lo que significa iglesia. Ellos dicen que Dios ha hecho una reforma en la música y por eso han metido música diabólica dentro de muchas iglesias. Ellos dicen que Dios ha hecho una reforma en la forma de predicar y por eso los predicadores se han vuelto tolerantes, se han vuelto raros desde el púlpito. Y ellos dicen de que Dios está haciendo una reforma en muchas áreas de la iglesia. Pero la verdad no es esa. La verdad es incambiable. La verdad de Dios es inmovible. Y ya hemos visto que Dios no cambia. Hemos visto que la palabra de Dios no cambia. Y la Biblia nos insta, la Biblia nos anima y nos ordena de que hay que buscar esta senda antigua. Y los que ya la hemos encontrado, vamos a permanecer en esa senda antigua. Lo dijo el Señor
hablando del vino nuevo y hablando del añejo, dijo de que el que probaba el añejo decía que el añejo era mejor. El añejo, en lo literal, es aquel líquido viejo. Significa en el mundo espiritual de que el añejo es aquella antigua senda del Padre, es aquella antigua palabra, aquel evangelio antiguo que nació en la cruz del Calvario a través del Mesías de Israel, es decir, a través del Señor Jesucristo. La Biblia nos insta, atención, pastores y ministros, hermanos, que escucháis la voz de Dios, escuchad, porque Dios habla a través de su palabra. Dios nos insta a permanecer en ese evangelio verdadero. Y los que no están seguros dónde están parados, hablad con Dios y decidle: muéstrame la senda antigua, y Dios te mostrará ese camino de verdad. Porque aún la gente que está engañada y vendada en muchas sectas paganas, diabólicas, mundanas, Dios ha prometido liberar su pueblo. En el libro de Ezequiel capítulo 34, Dios ha prometido ir a buscar Él en persona a sus propias ovejas. No solamente buscarlas, sino sacarlas. Como dice Juan 10, 4, 5. Jesucristo sacará sus ovejas y las llamará por nombre. Sí, Dios dice en Apocalipsis 18, 4. Salid en medio de ella, pueblo mío. Salid. Pero esa palabra es más que una ordenanza. Es una palabra más que un mandato. Va más allá de una ordenanza. Es una palabra que llega hasta la misma tumba de cualquier oveja de Él. Y esa tumba va a tener que sacudirse, cual tumba de Lázaro. A Lázaro le dijo: Lázaro, ven hacia afuera. Oh, quizás Lázaro no podía escuchar audiblemente. No le estaba pidiendo que si quería salir. Era una voz suprema: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió. Dios nos está llamando a permanecer en un evangelio como al principio. La Biblia nos insta por todos lados. Aquí nos dice: paraos en los caminos, preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. La Biblia es el libro de Dios, es el libro de los libros. Es un libro que el mundo inconverso lo ignora. Lo repito, el mundo inconverso ignora este libro. La religión lo aborrece. Sí, la religión aborrece este libro, porque es a través de este libro donde el Señor Jesucristo puede protestar contra cualquier secta pagana que haya sobre la tierra. Es a través de este libro que Jesucristo protesta contra todas las religiones a través de sus siervos, los profetas. Y lamentablemente el mismo pueblo de Dios ha ignorado también este libro, porque muchas veces, teniendo este libro, la gente sabe más de las cosas que le rodean, sabe más de las cosas cotidianas, sabe más de las cosas que pasan en la nación, en la ciudad, en el mundo, que de las cosas que Dios está diciendo a través de su palabra. Por eso se han cometido muchos errores. Por eso estos diabólicos ministros que han entrado han traído un evangelio diferente y con mucha facilidad han engañado en parte al pueblo que dice ser creyente. Cuando digo en parte me refiero a que hay un pequeño remanente. Hay 7,000 rodillas que, escúcheme, no van a doblarse ante Satanás, porque ellos se han dado cuenta de que al Señor Dios de Israel hay que servir y solamente hay que adorar. Dios le dijo al profeta Elías: tengo 7,000 rodillas que aún no se han doblado. Yo soy uno de esos 7,000. Hay 7,000, aleluya, no van a doblar sus rodillas ante Baal. Van a doblarse siempre ante el Señor. Sí, Señor, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos, al Señor Jesucristo. La palabra es fundamental. Cuando no hay palabra en una iglesia, fácilmente el diablo va a engañar a esa iglesia, comenzando con el ministro. Señores, Dios nos está llamando a permanecer a un evangelio verdadero.
a permanecer en un evangelio como al principio, pero ese evangelio verdadero, ese evangelio de la Biblia, ese evangelio de Jesucristo, ese evangelio de los apóstoles, ese evangelio de la iglesia primitiva, ese evangelio de Dios, del Dios de las luces, está aquí en la palabra. No se podrá conocer fuera de la palabra. Hay que ir a la palabra, hay que escudriñar la palabra para que ningún ministro mentiroso nos engañe. Gracias a Dios por sus ministros, porque a pesar de tanto ministro mentiroso, Dios también tiene sus ministros. Ministros que no se hallan en cualquier lado, ministros que no se hallan en la esquina, ministros que no se hallan allá en el mercado. Señores, los ministros de Dios se cuentan como se cuentan los dedos de las manos. Dios nos habla aquí. Aquí hay que permanecer en un evangelio como al principio. La Biblia, en 1 de Juan 2:24, dice el apóstol Juan que lo que hemos oído desde el principio, en eso tenemos que permanecer. Hemos visto que Dios no cambia y hemos visto que la palabra es eterna, no cambia. Si Dios no cambia y si su palabra no cambia, la iglesia verdadera tampoco va a cambiar, porque está escrito que lo que hemos oído desde el principio en 1 Juan 2:24, eso mismo permanezca. El apóstol dijo en 2 Tesalonicenses 2, verso 2, que no había que conturbarnos ni por palabra, ni por espíritu, ni por carta. Dios ha dicho algo, y eso que Él ha dicho en su palabra es eterno. No importa que venga alguien queriéndolo cambiar. No importa si viene el Papa, si viene el cura, si viene cualquier ministro raro y agrio de estos días. Lo que Dios dice permanece para siempre. La palabra de Dios dice en Gálatas 1:6 al 10, que si un ángel desciende del cielo con otro evangelio, sea maldito. Así que, iglesia amada, iglesia del Señor, date cuenta, démonos cuenta que hay un poco de gente maldita sobre esta tierra, porque han traído otro evangelio. Pero como dijo el Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor. Somos los benditos del Señor. Un llamado está haciendo el Señor a permanecer en un evangelio como al principio. El evangelio verdadero, ese evangelio que es duro. Sí, a Jesús le dijeron, dura es tu palabra en Juan 6. Este evangelio es duro, pero este evangelio produce cambios. Este evangelio es duro, pero este evangelio nos va a llevar un día a la patria celestial. Es mejor que nos digan la verdad, aunque nos duela, pero esta verdad nos cambia y nos lleva al cielo también. Y es mejor que nos digan esa verdad así, como está ahí en la palabra, sin adulterarla, porque está escrito en 1 Pedro 2:2, desead la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcáis. Está mirando, el crecimiento viene cuando hay una palabra cruda, cuando hay la esencia de la palabra, cuando no hay adulterio en la palabra. Tenemos que desear esta verdad así. Es mejor que nos digan la verdad y no que nos digan la mentira y nos tengan terapiados, y al final nos va a tocar juego. Señores, hay que escapar. El evangelio de Dios es un evangelio duro. Sí, Dios dice en su palabra, ¿no es mi palabra como fuego? Jeremías 23, versículo 28 y 29. No es mi palabra como fuego, pues el fuego tiene que quemar. No es mi palabra como martillo que quebranta la piedra, pues el martillo tiene que golpear. Hebreos 4:12 dice, 4:12, que la palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y que penetra hasta partir el alma. Este es el evangelio de Dios, un evangelio duro que viene desde el cielo y viene a protestar contra todas estas religiones diabólicas que hay sobre la tierra. Viene a protestar contra un puño, contra la mayor parte de ministros que hay sobre esta nación y fuera de esta nación, haciéndoles un llamado a los ministros a que se arrepientan de su maldito pecado, y haciéndole un llamado al pueblo y a la gente a que se pare y pregunte por la senda antigua cuál sea el buen camino, y comenzar a caminar por él para poder hallar descanso para nuestras almas. El evangelio que se vive hoy
es un evangelio falso. El evangelio, como al principio, brilla por su ausencia. Oh, sabemos que hay un remanente pequeño. Sabemos que hay un remanente pequeño. Siempre ha habido, siempre hay, siempre habrá un remanente que siga solamente a nuestro Señor Jesucristo. Pero no podemos predicar sin antes anunciar y decir que andan unos evangelios raros por ahí. El evangelio hoy se ha paganizado, se ha satanizado, se ha mundanalizado. El diablo se ha metido adentro de, no de todas, pero de la mayor parte. No dije de la menor parte, tampoco dije de la mitad. Dije de la mayor parte de las iglesias que están sobre esta tierra. Entonces, Dios quiere que nosotros entendamos de que tenemos que conocer este evangelio verdadero y tenemos que permanecer allí. Tenemos que continuar en este evangelio verdadero. Tenemos unos problemas mayores hoy que se dan en las iglesias. Problema número 1, tenemos lo que se llama el comercio dentro de las iglesias. Problema número 2, tenemos lo que se llama mundanalidad al rojo vivo en la mayor parte de las iglesias. Número 3, tenemos las celebraciones mundanas, celebraciones religiosas en la mayor parte de las iglesias. Número 4, tenemos paganismo musical en la música llamada música cristiana. Pero no podremos tocar quizá todo, pero vamos a hablar un poco acerca de lo que es el comercio dentro de las iglesias. Y vamos a dejarlo muy claro, porque en el mensaje pasado del día jueves se predicó bajo el tema Dios no vende el evangelio. Palabra que estuvieron compartiendo dos hermanos, dos hijos de Dios, a través de una predicación pregrabada. Un hermano que se encuentra en los Estados Unidos, otro se encuentra quizás ahí por esos lados de Guatemala, pero que predican ese tema porque esto se da por todos lados. En todas las naciones el evangelio se ha torcido, se ha paganizado, se ha comercializado. Dios no vende el evangelio. El primer problema que vamos a enumerar es el comercio, es la mercadotecnia, es evangélicos pisteros, gente que está en el evangelio por amor al billete, por querer ser enriquecidos, por querer ser prosperados. Pero verdaderamente Jesucristo ha dicho: el que me va a seguir a mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y también sígame. Así es que el negocio, la mercadotecnia, el amor al dinero se ha metido en la mayor parte de las iglesias. No podemos decir en todas, pero sí podemos decir en la mayor parte, porque hay un grupito, hay un remanente por allí, en cada lugar, que Dios ha preservado. Dios les ha mostrado, Dios les ha enseñado cómo verdaderamente debe ser el evangelio. Lamentablemente, el evangelio se ha comercializado. Tenemos entonces, en primer lugar, comercio dentro de las iglesias. Escuche por favor y abra bien su oído, porque vamos a hablar en español. Conciertos cobrados. Ay, ay, ay. Conciertos cobrados. Si no les pagan, no pueden cantar. ¿Será de Dios eso? La Biblia dice en Mateo 10:8: dad de gracia lo que de gracia recibiste. Simón el mago quiso hacer negocio con los dones de Dios. Pedro, el apóstol de Dios, respondió a Simón y le dijo en Hechos 8:18 al 20: perece tú con tu dinero, porque el don de Dios no se obtiene con dinero. Ya la Biblia registra un relajo de fanáticos religiosos en toda la Biblia. El primer pistero en la Biblia se llama Diablo, se llama la serpiente antigua. Quiso tener más de lo que Dios había puesto en su mano. Quiso tenerlo todo, quiso tener igual que Dios. Y en el libro de Isaías 14, Satanás quiso ser como Dios. Y entonces Dios lo derribó de la parte más alta a la parte más baja, para que Satanás supiera que ese nombre era Jehová Dios de los ejércitos. Ese nombre hasta hoy
desde ayer y hasta mañana, por los siglos de los siglos, desde la eternidad y hasta la eternidad. Jehová es Dios y Satanás está bien apercibido de ello. El primer pistero se llama diablo. Hay muchos en la Biblia, pero vamos a mencionar algunos que tienen antecedentes penales delante de Dios. Antecedentes penales y de muerte, porque el lago de fuego los espera con todo el ardor de la ira del santo Dios de Israel. Tenemos a aquel muchacho llamado Esaú. Esaú, dice la Biblia y nos cuenta en Hebreos 12, de que vendió su primogenitura por un plato de comida, por un plato de lenteja. ¿Qué le parece? Pistero de Esaú. Tenemos el otro, amador, avaro, Saúl. Él se deshizo de una parte de lo que Dios dijo, pero él dejó lo mejor. Otro avaro, Saúl. Tenemos otro pícaro pistero por allí, Giezi. ¿Se acuerdan de ese Giezi? El leproso. ¿Cómo quedó leproso por amor al dinero cuando fue a perseguir allá a Naamán? ¿Se acuerdan de Giezi? Eso solo es un poquito. Falta el pícaro profeta de Balán. La Biblia lo registra y la Biblia lo condena y la Biblia lo difama a ese rebelde, porque se fue detrás del dinero. Eso solo es algo del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento tenemos el mayor avaro, Judas. Vendió al Salvador por 30 piezas de plata. Es que la religión vende y la religión compra. Un religioso vendió al Señor y otros religiosos lo compraron. Sí, ahí estaban los fariseos, los escribas y los saduceos. El religioso lo vendió y otros religiosos lo compraron. ¿Qué le parece? Tenemos ahí a Simón, el ya mencionado. Tenemos a través de toda la Biblia, como dijo Pablo en Pedro fue el que habló. Pedro dijo en 2 de Pedro 2, 1, 2, 3, que habrían falsos profetas dentro del pueblo, que harían mercadería de vosotros con palabras fingidas. Óigame, Dios condena en su palabra todo negocio. Pastores, ¿cuántos están escuchando esta palabra? ¿Hay algún ministro que está escuchando? ¿Hay algún hijo de Dios que pueda decir amén? Dios es el que está hablando. Él está condenando a todos estos pisteros conciertistas. No importa si se llama Reina, Marino o como se llamen. No vayan a decir, solo mencionó a Reina o a Marino. Todos ellos que hacen conciertos, todos ellos que andan detrás del pisto, que son pisteros, Dios está contra el dinero, el negocio mal habido dentro de las iglesias, señores. Tenemos conciertos cobrados para empezar. Y para continuar, tenemos conferencias cobradas. Conferencias para matrimonios. Ahí vienen a veces de afuera del país, vienen de adentro del país, a dar una conferencia para matrimonios, o a dar una conferencia para líderes, o a dar una conferencia para jóvenes o para damas, pero hay que pagarles a estos pisteros descendientes de Satanás. ¿Qué está pasando? Y nadie dice nada. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Dónde están los profetas de Dios? ¿Dónde están los hombres que se van a parar frente a Satanás y frente a los hijos de Satanás? Y le van a decir, así ha dicho Jehová. Señores y señoras, cristianos y no cristianos, escuchad. Aquí está el evangelio. Un evangelio como al principio. Es el que Dios está pidiendo. Y a la vez nos está diciendo que hay un evangelio por ahí, un evangelio comercial, un evangelio de negocio, que la gente está practicando, pero que Dios no está de acuerdo. Hemos visto los conciertos cobrados, hemos visto las conferencias cobradas, y hay más todavía. Los encuentros de César Castellano, los encuentros de Cash Luna, los encuentros que practican los más grandototes, que es un movimiento infernal, número uno, porque proviene originalmente del Vaticano. Allá nacieron los encuentros en el Vaticano. Eso es infernal porque en primer lugar nacieron en el Vaticano. Es infernal en segundo lugar por el valor que se le ha dado a los encuentros frente al Hijo de Dios.
Los encuentristas dicen que para ser liberados, que para ser verdaderamente creyentes libres hay que ir a un encuentro. Pero Jesucristo dice: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Óigame, son prácticas diabólicas que están satanizadas. Primero, ¿por qué? Porque su origen es del Vaticano. Segundo, el valor que le han dado un valor más grande que al valor de las mismas palabras del Señor. Tercero, las prácticas que hacen en los encuentros. En los encuentros tienen una cruz católica, donde hay que pegar los papelitos, donde hay que poner las manos sobre la cruz. Hay papelitos donde hay que escribir las oraciones y después meterle juego para que Dios oiga. Óigame eso, masonería, brujería. ¿Cuándo Dios ha ocupado que alguien se ponga a escribir una oración en un papel y después quemarla para que Dios escuche? Prácticas diabólicas. Orar es hablar con Dios. Y para empezar, Dios va a escuchar la oración de un hijo de Dios que esté viviendo en santidad. Dios no oye a los pecadores, a menos que el pecador haga la oración del pecador, que es: perdóname porque soy pecador. Escuche claramente, los encuentros son otro movimiento de mercadotecnia, donde se pagan hasta 1000 empiras, se pagan 800, 500, 300. ¿Usted sabe la cantidad de dinero que se está recogiendo? Aparte de meterles al diablo adentro a todos esos encuentristas, les están sacando el billete. Te están sacando el pisto y te están metiendo el diablo adentro. El que tiene oídos oiga. Y hay muchas otras razones que demuestra Dios a través de su palabra, por las que estas prácticas son diabólicas. Entonces tenemos claramente los conciertos, las conferencias, los encuentros. Pero no podemos pasar por alto las rifas. Rifas dentro de la iglesia. Lotería. Bingo. Hay lotería dentro de las iglesias. Hay bingo dentro de la iglesia. Hay rifas dentro de la iglesia. Hay subastas dentro de la iglesia. Hay todas esas prácticas. Son prácticas que Dios prohíbe. Son prácticas anormales. Sí, son medios de recolectar dinero. Pero ese dinero recolectado de esa forma es un dinero deshonesto, mal habido, donde hay mentira, donde nace pleito, contienda. Dios está prohibiendo todo este tipo de prácticas dentro de la iglesia. A los ministros Dios les dice claramente en 1 Pedro 5, 2, 3, 4, de que hay que manejar, de que hay que ser gente no amadora de ganancias deshonestas. Señores y señoras, Dios ha dejado establecido en su palabra. Dios ha dejado establecido en su palabra la ley para el diezmo, la ley para las ofrendas, la ley para las primicias. No hay necesidad de andar haciendo otras actividades, otras acciones erróneas que están fuera del marco de la palabra. Si Jesús estuviera hoy, aunque Él está aquí, pero si Él estuviera literalmente, ya se hubiera metido a muchos templos evangélicos con un látigo y hubiera volcado las mesas, las hubiera arrumbado para allá y para acá, y les hubiera dicho las mismas palabras que les dijo a aquellos pícaros de su tiempo. Les hubiera dicho: habéis convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones. Jesús está aquí, pero está a través de su cuerpo, la iglesia. Hoy hemos tocado entonces este tema, un evangelio como al principio. Hemos estado enfatizando sobre la realidad de que Dios nos llama a permanecer en un evangelio como al principio. Vamos a quedar pendiente para en otra ocasión, en el tiempo de Dios, porque hay que tocar el asunto de la mundanalidad, el asunto del paganismo musical y el asunto de las fiestas religiosas que se celebran en las iglesias, que son anormales y que son prohibidas. Tú puedes hacer lo que quieras, tú te puede gustar lo que quieras, pero si es antibíblico, si Dios no está de acuerdo, eso no tiene peso. Aquí pues la palabra del Padre, la palabra de Dios con el tema un evangelio como al principio. Aquí dejamos. No te detengas, porque muy pronto tarde será.